realizando, como todos los que están allí pueden ver, este seminario sobre memoria y paz, que dirige Memoria, Conflicto y Paz, que está coordinado por en este momento el conferencista Heidiver Ojeda, y entonces lo dejamos con él para que nos plantee las ideas que tiene hoy con interés de comunicarnos a todos. Y les recuerdo a Heidiver que tenés una hora para plantear el tema, se puede pasar un poquito más, y yo levantaré en un momento determinado la mano para decirte estamos cercanos al cierre. Te quedan, cuando levante la mano, te quedan unos 5 minutos. Y bueno, bienvenido, Oscar, a este debate, y tienes el uso de la voz. Bienvenido y gracias, Heidiver, por tu aporte a esta noche. Bien, muchas gracias, profe Gustavo, a quienes nos acompañan aquí en el Meet y a quienes nos acompañan en la red social de la Casa Museo Guillermo León Valencia, que está transmitiendo en este momento este espacio tan importante para poder comentarles. Yo creo que no me voy a demorar la hora, es posible que termine un poquito antes para poder conversar, que me parece un ejercicio muy válido y aprovechar que estamos aquí conectados y conectadas. Bien, como le decía el profe, justo estamos en el primer día de trabajo del Simposio Internacional de Memoria, Conflicto y Paz, el 6º simposio. Este es un esfuerzo que hemos venido realizando hace ya 6 años. Iniciamos en el 2018 y es bien, digamos, los tiempos son muy exactos en este ejercicio porque el 2018 había pasado un año del acuerdo de La Habana con el gobierno nacional y las FARC, después del ejercicio del plebiscito que sucedió en Colombia y todo lo que dejó ese acuerdo. En ese contexto en el que nace este proyecto del simposio y en el que nace justamente la iniciativa de muchas universidades públicas, en este caso, que, por ejemplo, para la época, muchas de ellas las lideró en su momento las temáticas alrededor del tema de la negociación de paz, la Universidad Nacional, muchas otras universidades. Lo que logramos ampliar el mapa era poder aterrizar esta discusión de la agenda de paz y memoria en los sitios donde hablar de este tema pareciera repetitivo, ¿cierto? Porque en el Cauca la agenda política, y eso es una cosa bien interesante analizar, en el departamento del Cauca, donde nos encontramos como universidad, la agenda política de los gobiernos, pero también la agenda política de las instituciones, también de muchas organizaciones sociales y organizaciones humanitarias, sigue siendo hoy el tema de la paz. Es un tema recurrente y a veces uno se pregunta por qué existe esa persistencia de hablar sobre el tema de paz y memoria, aun cuando las circunstancias mismas de la región y del país nos pareciera que nos contradicen sobre los hechos que han sucedido. Pero aún así, la universidad ha mantenido una constancia en este ejercicio de poder hacer 2 cosas que me parecen fundamentales mencionar en este ejercicio. Lo primero es que el esfuerzo de negociación de La Habana dejó un escenario educativo bien interesante para las universidades y un proyecto nacional de las universidades y la educación básica también. Y era cómo logramos que ese acuerdo que se firmó y que dejó un informe para entender el conflicto armado del país, cómo se origina este conflicto, cómo ese informe lo trabajamos en el aula y cómo ese informe, que tiene muchas narrativas, que es el informe de la Comisión de la Verdad que se entregó hace 1 año y 4 meses, y que en el Cauca lo recibimos justamente como universidad, y desde ahí nace un compromiso de poder socializar ese informe. Justamente ese escenario ha permitido que la universidad asuma ese papel de que ese informe que entrega la Comisión de la Verdad sea, por un lado, trabajado, pero también logre de alguna otra forma llevar a la universidad a hablar de su papel en el tema de paz. Estamos hablando de que la Universidad del Cauca se encuentra en el centro hoy y desde antes, donde se encuentra focalizado el conflicto armado. No solamente porque aquí se ha recrudecido la presencia de los actores armados que quedan después del acuerdo, sino porque esa violencia se ha mantenido y se ha, digamos, prolongado en el tiempo,
Y resultado de eso ha sido las últimas acciones que hemos visto en el Cauca, ¿cierto? De las últimas 2 semanas en las cuales han sido afectadas varias de las comunidades campesinas, indígenas, afro del norte del Cauca, el caso de Argelia, el caso de Cajibío, el cual se han presentado recientemente. Entonces, ese es un reto muy grande para una apuesta, en este caso, de la universidad. Y esa apuesta ha venido transitando por diferentes momentos. En el 2018, cuando iniciamos este propósito, teníamos como marco de referencia el terminado acuerdo de paz entre FARC y Gobierno Santos. Ese marco de referencia nos permitió decir, vamos a abordar una tríada de temas que nos permitan abordar desde la universidad un enfoque que nos lleve a trabajar el tema de paz y memoria, pero también que vincule la dinámica académica de la universidad. Por eso, uno de los primeros ejercicios que hemos hecho en la universidad de 2018 fue justamente esta articulación entre las voces académicas y las voces de organizaciones sociales. Este simposio se ha caracterizado por tener una dualidad en el diálogo que me parece bien interesante, y es que ha logrado, por un lado, reunir expertos y expertas del mundo, de Colombia y de la región, que han hablado sobre el tema de paz, pero a la par hemos contado afortunadamente con organizaciones, comunidades, procesos educativos, procesos de base que se encuentran en el Cauca, en la región, en Colombia, y hemos también afortunadamente contado con experiencias comunitarias por fuera del país, en este caso muchas de ellas ubicadas en Argentina, que han tenido un valioso ejercicio alrededor de la memoria. Entonces, ese primer ejercicio que hicimos en el año 2018 nos permitió, de alguna u otra forma, entender los contextos de hablar de paz y de memoria en la universidad, pero a su vez también no dejar de lado ese diálogo académico y social que hemos siempre buscado en el marco de este simposio. En el transcurrir de esos años, el simposio se caracterizó por trabajar esa relación académica y social, que me parece que ha sido una de las riquezas más importantes, porque permite que el trabajo comunitario que han hecho muchas organizaciones por el tema de paz y memoria se ha visibilizado en el ejercicio académico, pero también lo académico logre de alguna otra forma aterrizar a lo social, ¿sí? Es decir, a las comunidades y organizaciones que vienen haciendo este ejercicio. Con el tiempo, ese diálogo nos llegó al año 2022, donde entregan el informe la Comisión de la Verdad, y la universidad, conjuntamente con otras instituciones del Estado, en el caso del Cauca y del país, decide sumarse a hacer un ejercicio pedagógico del informe de la Comisión de la Verdad. Ese ejercicio pedagógico inició con varias dificultades. Primero, porque muchos de los materiales, por ejemplo, que trabajamos en el aula, el tema de memoria y el tema de paz, están pensados en los segmentos de la educación básica y primaria. Si ustedes revisan el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el escenario de mayor documentación que hay sobre el conflicto armado a partir de la Ley 1407, la Ley de Víctimas, este centro de memoria, la mayoría del material que ha arrojado, que de ahí salió una propuesta pedagógica de hace muchos años, ha sido justamente un material pensado para el trabajo con escuelas y el trabajo con colegios y el trabajo con niños. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho este espacio pedagógico de lograr ubicar justamente cómo hablar del conflicto armado, cómo hablar de la violencia, cómo hablar de paz y cómo hablar de memoria con niños, y cómo hablarlo con adolescentes, jóvenes de los colegios y de secundaria. Pero nos hacíamos una pregunta: ¿cómo hablar de estos temas en la universidad? Por eso en el simposio pasado de hace un año logramos contactarnos con una experiencia de Chile muy interesante sobre el trabajo pedagógico y educativo que han venido desarrollando a partir de las escuelas de la memoria, que se trasladaron a varias universidades, y que fue un ejercicio bien interesante poder poner de alguna otra forma dispositivos de memoria en las universidades que permitan no olvidar lo que había pasado. En el caso de Chile estamos hablando de la dictadura, ¿cierto? En el caso de Chile estamos hablando de este periodo que pasó este país frente a la dictadura. Y en ese ejercicio
encontramos que si queremos avanzar en lograr conectar los estudiantes, la población que pareciera que estuviera alejada del conflicto, porque esa es otra discusión que tenemos en el aula, ¿cierto? Con muchos maestros y maestras, es cómo logramos abordar estos temas. Uno, que no revictimicen, porque hay muchos estudiantes, profesores, trabajadores y trabajadoras de las universidades que son víctimas del conflicto armado. Y yo no quisiera colocar, digamos, una cosa personal en este escenario, pero me parece importante mencionarlo. Y en ese caso me encuentro yo, ¿cierto? Yo pasé por un proceso de desplazamiento hace muchos años del suroccidente colombiano, justamente cuando ingresaron los grupos paramilitares en el Putumayo hacia el año 2000-2001, que es cuando salimos en este proceso de desplazamiento con mi familia. Y muchos llegamos a estas ciudades locales, regionales, que son de alguna otra forma encuentros del conflicto en Colombia. Y lo que encontramos es que en muchos casos no nos reconocemos como víctimas, ¿cierto? Y nos cuesta reconocernos como víctimas. Yo hace ya un tiempo he venido teniendo esa discusión sobre cuál es mi papel en términos del reconocimiento como víctima. Y de alguna otra forma esto me va a atravesar, no solamente en lo que hoy de alguna otra forma impulsamos, sino de alguna otra forma de lo que venimos haciendo. Y así como está este caso, que lo menciono, es muy personal, encontramos muchos casos en la universidad sobre el ejercicio de la violencia que atraviesa a los estudiantes, profesores y trabajadores. Y ese atravesar esa violencia es donde queremos llegar justamente para encontrar áreas que están todavía en el caso de las universidades. Porque este ejercicio implica una relación justamente de encontrar esas voces y ese reconocimiento de lo que ha pasado en el conflicto. La Universidad del Cauca es una institución que recibe en su gran mayoría estudiantes de la región del suroccidente, principalmente del Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Caquetá, el mismo departamento del Cauca. Es decir, es una universidad que concentra en su mayoría de población a sectores que vienen de una región que ha atravesado todo el conflicto armado de distintas formas y lo sigue atravesando. Eso implica que la Universidad del Cauca, en su población, en su mayoría, está directamente relacionada con el conflicto y está indirectamente relacionada en el conflicto de muchas formas. Y donde queremos llegar con esta apuesta es justamente poder encontrar ese reconocimiento. Y eso va a pasar por una discusión que justamente dio la Comisión de la Verdad hace ya varios años sobre el reconocimiento de las universidades como víctima del conflicto. Eso ha sido una discusión porque nosotros hace un año que tuvimos el simposio, justamente dialogamos con algunos colegas de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Valle, y estamos próximos a dialogar con colegas de la Universidad de Córdoba y de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, para poder abrir un debate que me parece pertinente y nos parece relevante en la región, de cuál es el papel de la Universidad del Cauca en el escenario de la guerra y el conflicto. Ese es un gran tema que hasta el momento sentimos no se ha querido abordar en dimensiones como lo han abordado otras universidades. Recordemos que la Universidad de Córdoba fue declarada como colectivo, ¿cierto? Como víctima, como colectivo por la presencia de grupos paramilitares. Lo mismo ha sucedido en el caso de otras universidades, pero por ejemplo la Universidad de Antioquia nos planteó esa discusión y nos dijo, nosotros no nos reconocemos en esa categoría y planteamos una discusión de esa categoría. Como Universidad del Cauca queremos dar esa discusión. Por eso hemos intentado que ellos, al menos en los últimos ejercicios, vayamos a una categoría que han venido trabajando principalmente universidades, en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, en el caso de instituciones que acompañan organizaciones sociales y comunitarias, en lo que han denominado la educación para la paz. ¿Qué implica esa educación para la paz? En ese enfoque de la educación para la paz, en esa búsqueda que hemos querido como universidad ahondar,
sobre cuál es el papel de la universidad en medio de este ejercicio de la guerra y en medio también del ejercicio de la paz, es justamente preguntarnos cuál es ese papel que puede jugar para ese encuentro, en el caso concreto de la Universidad del Cauca, en ese diálogo alrededor de la paz y la memoria. Y en esa ruta hemos dado ese avance a abordar el tema de educación para la paz. Y ahí nos hemos encontrado con una discusión bien interesante que venimos trabajando ya hace un año, que nos va a plantear Alexander Ruiz de la Universidad Pedagógica sobre qué se necesita para formar en educación para la paz. Porque pareciera que es un ejercicio armónico, ¿cierto? Un ejercicio que se resuelve en el aula fácilmente. Pero él nos plantea una discusión sobre la subjetividad política y la formación política en el aula. Alexander Ruiz, que nos acompaña en este simposio, hoy nos acompañó con las Madres de Soacha, porque él ha hecho un ejercicio de acompañamiento a organizaciones víctimas del conflicto armado para poder, de alguna otra forma, buscar los sentidos de verdad y buscar los sentidos de memoria. Nos planteó la discusión sobre ¿están de alguna otra forma las condiciones para dar los elementos frente a la educación para la paz, teniendo en cuenta la formación política de los estudiantes y el elemento de la educación política de los estudiantes? Y él nos hacía la reflexión muy interesante a partir del cuento de Pinocho, que es bien interesante lo que él va a plantear con ese cuento, ¿no? Porque ese cuento él dice cómo Pinocho de alguna otra forma transita, ¿cierto? En ese ejercicio mismo del reconocimiento y una indagación frente al poder, frente a la educación. Y en eso, claro, nos hacemos el cuestionamiento de cómo el ejercicio de la educación en la y el elemento político tiene que atravesar la educación para la paz. Si no hay formación o categorías políticas en estudiantes, docentes, para trabajar el tema de paz, eso queda en un vacío, ¿cierto? En un vacío. Por eso él nos llama y nos invita a abordar, a la par de que trabajamos educación para la paz, cómo abordamos educación política y formación política. Porque esos elementos de educación política y formación política también la va a plantear la maestra Miriam Klinger, que nos acompaña en este simposio, quien hoy nos acompañó en el conversatorio de la mañana sobre la formación política en los jóvenes, ¿cierto? Y cómo esa formación política en los jóvenes de alguna otra forma determina la comprensión del pasado. Y esa comprensión del pasado, cómo de alguna otra forma activa una apuesta política en el presente. Y ella pone un ejemplo en el caso de Argentina, que tiene que ver con la dictadura que vivieron en este país, pero nosotros ponemos otro ejemplo que tiene que ver mucho con lo que pasó en el estallido social, aquí en Colombia en el año 2021. Porque ese elemento de la formación, ¿cierto? De la indignación, del ejercicio de los jóvenes frente a su pasado y a su presente, tiene mucho que ver con cómo comprendemos y entendemos el papel frente a la solución de conflictos y frente a alternativas en la violencia en muchas de las regiones. Estas dos personas que nos han acompañado en los simposios nos han llevado a una discusión que quizás la Universidad del Cauca y hemos querido abordarla en el programa en el cual estamos trabajando este simposio, que es el programa de formación integral social y humanística FISH. Este programa es un programa que trabaja con todas las disciplinas de la universidad. Trabaja con las ingenierías, con la salud, con las ciencias sociales, humanas, las artes, las economías, las ciencias duras. Y abordar estos temas en el aula con esta, digamos, multidisciplinaridad, ¿cierto?, de los estudiantes, hace justamente que nos han puesto estos dos colegas frente a la discusión de la educación política en el marco de la educación para la paz. Y en eso hemos avanzado. Hemos avanzado porque justamente una parte del informe de la Comisión de la Verdad, que se llama Recomendaciones, que es un texto base para poder comprender el informe completo,
en el cual estuvimos con la profesora Alejandra Miller, que fue comisionada de la Comisión de la Verdad, colega de la Universidad del Cauca. Ella nos plantea que para poder abordar la comprensión de este informe y abordar justamente la educación para la paz y las prácticas de la memoria, es necesario el ejercicio de la formación política y la educación política en el aula. Esto nos pone un reto porque nos plantea la discusión de la formación ciudadana que se ha venido abordando en las instituciones. Recordemos, ¿cierto? Esta discusión de la formación ciudadana viene hace ya muchos años y se viene profundizando en los años más actuales en los requisitos que ha pedido el ministerio y que sigue exigiendo sobre las pruebas ECAES, en los cuales se pregunta a los estudiantes sobre cuál es su capacidad de comprensión de los conflictos, de la diversidad, del Estado, de muchas situaciones que suceden en el país en lo social. Pero la pregunta es si esta mirada que hay de la ciudadanía permite justamente abordar otras discusiones alrededor de categorías políticas para analizar el pasado. Y aquí nos enfrentamos a la comprensión de la memoria y a la comprensión de ese pasado. Y en eso, el principal foco en el cual hemos recurrido para este debate, al menos en los simposios, han sido las experiencias de las organizaciones sociales. Yo creo que en esto, como hoy lo decía Miriam Klinger en el simposio en la mañana, por ahí podemos compartir, profesor Gustavo, el enlace para que la conferencia que fue grabada en la Universidad del Cauca, ella planteaba esas memorias que hoy son en disputa, ¿cierto? Discutibles, que son el caso argentino. Y ella nos decía, hay una memoria que está justamente hoy pensada por negar ese pasado, que es la memoria de los militares, que está en el caso argentino. Está por otro lado la memoria de los dos demonios, ¿cierto? Que ubica a los dos sectores como en contraposición frente al pasado. Y está otro tipo de memoria que la hacen quienes estuvieron presentes en el ejercicio de esa violencia, que es una memoria que ella le denomina militante. Esa memoria es la memoria que de alguna otra forma muchas de las organizaciones todavía mantienen, conservan. Y esa discusión de la memoria justamente de las organizaciones nos ha permitido de alguna otra forma comprender cuál puede ser un papel, en el caso de la universidad, hacia afuera y hacia adentro para el ejercicio de la memoria y la construcción de paz. Hacia afuera, el ejercicio ha tornado a poder acompañar procesos pedagógicos y de sistematización de muchas de esas iniciativas organizativas, sociales que se tienen frente a la memoria. Y en eso hicimos un ejercicio bien interesante hace algunos años con Indepaz, con Camilo González Pozo. Estuvimos reunidos con varias organizaciones sociales, con varias instituciones, Gobernación del Cauca, intentando construir una red de memoria en el Cauca, la cual hasta el momento no ha tenido, digamos, un fruto. Existe una red colombiana y una red latinoamericana de lugares de la memoria. En el caso argentino ha sido una de las más exploradas y tenemos la pretensión y la intención de intentar construir en el Cauca una red de memorias, porque existen muchas de esas iniciativas, están. Lo que pasa es que el diálogo y en muchos casos el mismo escenario del conflicto no ha permitido que estas iniciativas puedan encontrarse y puedan articular una agenda común. Y lo decíamos en la mañana también en la apertura del simposio. Hoy estamos haciendo un ejercicio hacia afuera de hablar de memoria y de paz, mientras a una hora de Popayán, de donde estamos, hay presencia de armados, hay ocupación territorial de muchas organizaciones sociales. Comentaba justamente hoy que el 27 de octubre hay una presencia de lo que se conoce como el Estado Mayor Central de las FARC, aquí a una hora en Cajibío, donde han llegado, digamos, y han amedrentado muchas comunidades campesinas que las han venido obligando a desplazarse, ¿cierto?
Entonces uno dice, claro, cómo hablar de memoria y de paz mientras esto transcurre? ¿Cierto? Y nosotros le preguntamos ese caso a Argentina y a Chile, y ellos vivieron su proceso de violencia y de conflicto, y posterior a ese ejercicio vino justamente el ejercicio de memoria. Claro, había conflictos, ¿cierto? Había contradicciones, pero no el nivel de guerra que mantenemos en Colombia y en el Cauca. Esa condición nos atraviesa, pero por eso lo decía al principio, ¿cómo seguimos persistiendo? ¿Cómo persistimos mientras esto sucede? ¿Sí? Claro, los argentinos dicen, nosotros venimos con la política de la memoria hace muchos años, que el mismo Estado impulsó, ¿cierto? Construyendo lugares de la memoria, transformando cuarteles militares que se habían usado para torturas en el periodo de la dictadura, convirtiéndolos en museos abiertos donde la gente ingresa y ve el horror que fueron estos ejercicios de violencia. Preguntémonos si ese ejercicio en Colombia tiene un sentido, ¿cierto? Decíamos, pensemos en construir lugares de memoria donde nos ha sido afectada la población, nos ha sido afectada organizaciones, ¿cierto? Literal, tendríamos por cada cuadra que construir lugares de la memoria, ¿sí? Por cada cuadra. Y no solamente si lo hablamos desde el ejercicio, estamos hablando de la ciudad, porque aquí hemos vivido también una violencia que ha recrudecido lo urbano, y esa violencia que ha recrudecido lo urbano se expresó en el estallido social. El estallido social fue la mayor exploración frente a la memoria en lo urbano y frente a la violencia en lo urbano. Pero aún así sigue siendo limitante la mirada en comparación, como también lo decía la maestra Klinger, en intentar comparar los ejercicios de memoria que pueden desarrollarse en los países. Porque cada memoria es una memoria local. Y cada memoria es una memoria diversa. Y puede ser nacional por tener, digamos, escenarios que atraviesan lo nacional. Pero esa memoria, de alguna otra forma, se distancia de la apuesta que tiene en el caso argentino. Porque en cada vereda entonces tendríamos que construir un lugar de la memoria, de cada campesino, de cada joven asesinado por la insurgencia, por los grupos paramilitares, por el ejército, por la policía. Imagínense en ese reto de hablar de ese ejercicio de memoria. ¿Y quién ha mantenido la memoria en los campos, en el campo? En este caso, en el Cauca indígena, negro, campesino, ¿cierto? Lo ha mantenido las organizaciones sociales. De eso yo no tengo ninguna duda. Y yo creo que nadie pone en duda, al menos en el Cauca, de que quien ha sostenido ese ejercicio de memoria tan valioso, de poder tener y contar archivos que han venido construyéndose de forma oral, luego de forma fotográfica, luego a través de mapas, luego de tejidos, porque también hay memoria en los tejidos. Ese ejercicio lo han hecho las organizaciones sociales. Ahora, ¿cuál puede ser el papel de la universidad en ese ejercicio? Nosotros no queremos convertirnos, como ha sucedido en muchos casos, como en quien apropia el conocimiento de las organizaciones frente a la violencia y lo dispone a la academia, ¿cierto? Y lo explora y lo lleva de alguna otra forma al nivel conceptual y teórico, sino que hemos querido ser un puente con las organizaciones sociales y un público universitario que está distante, pero directamente relacionado con el conflicto armado. Ojo con lo que digo, porque eso es justamente lo que queremos resolver. Un público distante, pero relacionado directamente con el conflicto armado. ¿Por qué es un público distante? Porque pareciera que todo lo que sucede en el Cauca le importa a el resto del país y no a quienes estamos en el territorio, porque pareciera una cosa común escuchar
diariamente las acciones armadas de los grupos, ¿cierto? Y nos toca directamente, pero nos distanciamos en mucho sentido al no reconocernos como víctimas y al no pensar que el conflicto armado nos puede atravesar diariamente en la región y en el país. Entonces, el esfuerzo que hemos hecho es justamente cómo involucrar a los estudiantes, profesores y administrativos que pueden estar atravesados por la violencia y por el conflicto armado para que exista un reconocimiento de esta calidad posiblemente de víctima, pero de alguna otra forma directamente relacionado con el conflicto, que permita que exista un ejercicio justamente valioso en poder abrir un debate sobre la universidad como víctima del conflicto. En este caso, la Universidad del Cauca. El profe Gustavo, y aquí veo al profe Jorge Eliezer Quintero, que los he escuchado en algunos escenarios de los años 90, ¿cierto? Sobre el tema de paz de hace mucho tiempo, en el caso Quintín Lame, ¿cierto? En el caso M19, en el caso EPL de los años 90, que fueron negociaciones de paz. La universidad tuvo un compromiso muy importante con esos procesos y acompañó, y en el ejercicio que yo hice del trabajo de maestría, justamente en esta revisión de los procesos de paz en el Cauca, me encontraba con esa relación que ha tenido la universidad y ese compromiso. Y lo que hoy planteamos es, sigamos con el compromiso, pero veámonos internamente. ¿Es la universidad hoy un posible escenario, una posible víctima del conflicto armado, como lo ha dicho la Universidad de Córdoba, que entregó un informe a la Comisión de la Verdad sobre su reconocimiento? ¿O cómo está la Universidad del Cauca en ese ejercicio? Esperamos que estos simposios, que hoy, por ejemplo, estos 2 días, el centro, por eso quiero llegar justamente a lo que hoy estamos trabajando en este recorrido, el centro es cómo documentar y cómo sistematizar lo que hacemos en el aula. Y esto lo vienen haciendo hace muchos años maestros y maestras, sobre todo en el campo de lo rural, y sobre todo licenciados, ¿cierto? Y sobre todo un ejercicio de acompañamiento de organizaciones. Y ese ejercicio de documentación implica preguntarnos sobre justamente nuestro papel en ese diálogo con quién se reconoce o no se reconoce como víctima. Ese es un debate bien interesante. El otro año, el 7º simposio que esperamos podamos llevarlo a cabo, es justamente el tema de la universidad como víctima de conflicto. Y vamos a traer a la Universidad del Cauca, a la Universidad del Valle, a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, a la Universidad de Córdoba, a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, a que dialoguemos sobre ellos, cómo lograron llegar a esa categoría y cómo lograron involucrarse en esa categoría y reconocerse en esa categoría, para que como universitarios, en este caso de la Universidad del Cauca, definamos cuál puede ser ese papel y ese ejercicio. Ese es un escenario en el cual queremos avanzar y en el cual este simposio, al menos este 6º simposio, está pensado para eso. Por eso hoy contamos con unos grandes referentes en el tema de educación para la paz, que es Educapaz, que acompañaron a la Comisión de la Verdad y a la JEP en todo el ejercicio de sistematización y acompañamiento en lugares muy complejos de la guerra: Catatumbo, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca. Acompañaron a maestros y maestras en el ejercicio de memoria y paz. Y hoy nos acompaña Nigna Camargo, quien hoy hace parte de este espacio y que tiene justamente tu rol, el ejercicio de la sistematización. Y esa sistematización para las organizaciones sociales es muy importante, porque si no hay sistematización de lo que se hace, mucha de esa memoria que se trabaja en los diálogos y en los encuentros se pierde, ¿cierto?
Y mañana tenemos un taller con Amanda Cortés, una de las invitadas que viene de trabajar con maestros y maestras en el caso de Bogotá. Es cómo documentar en el aula y cómo abordar estos casos de violencia en el aula, que es un reto. Justamente hace un mes y medio, una colega que trabaja con nosotros aquí en este equipo de Fish, pero la colega es del área, de una de las áreas que trabaja lectura y escritura de primer semestre, ¿cierto? Con estudiantes de distintas disciplinas. Son chicos y chicas entre 17, 15 años, 16 años, muchos de ellos no involucrados en lo que ha sido la historia reciente del país, es decir, las últimas 3 décadas, y que la profe me contaba en un ejercicio que justo estamos haciendo de socializar el informe de la Comisión de la Verdad, que la profe le presentó a los estudiantes una narración de uno de los informes que se encuentran en la página de la Comisión de la Verdad. Y estaban leyendo ese informe, ¿cierto? En el aula, en un ejercicio de lectura y escritura, y una de las estudiantes se conectó con esa narración porque era familiar de una de las víctimas de esa narración. Paso seguido, ella entra en llanto porque la conexión es muy fuerte, es decir, no es un caso, digamos, distante, ¿cierto? Es un caso que trastocó mucho. Pero la profe me veía y me decía, yo no sabía qué hacer. ¿Sí? Es decir, no sabía cómo lograr llevar este caso, lograr de alguna otra forma no revictimizar, que es un ejercicio en el cual hemos venido intentando abordarlo desde lo que se ha entregado en el informe de la Comisión de la Verdad, pero también en el ejercicio de alguna otra forma de que se comprenda la dimensión de la memoria en lo individual. Y lo que luego con la profe organizamos fue justamente un ejercicio colectivo a partir de las fotografías familiares para que todos y todas en el salón se reconocieran frente al conflicto. ¿Y qué resultó de ese ejercicio? Que muchos y muchas de las estudiantes llevaron la fotografía de sus abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, papás, mamás, y todos y todas en su mayoría, en un 80% del salón, venían y provenían del campo conflictivo, venían y provenían de la guerra, estaban atravesados por el conflicto, de la violencia bipartidista, en muchos casos, porque muchos migraron de esa violencia bipartidista hacia las ciudades hace ya unos 50 años, y otros migraron en los últimos años justamente en este ejercicio de violencia reciente. Entonces, ese ejercicio nos permitió decir, hay una oportunidad de abrir este debate, pero también hay una responsabilidad muy fuerte con la no revictimización que puede existir frente a este ejercicio de la memoria. Y sobre todo en el departamento del Cauca, donde podemos encontrar un salón de clases como estos, en los cuales un 80% está atravesado por la violencia bipartidista de sus abuelos o bisabuelos o de sus padres, o la violencia reciente de los grupos armados. Eso nos dejó a nosotros y a nosotras una gran lección. Por eso este simposio está pensado por esta profe. Es decir, está pensado para esta profe y esos estudiantes que quieren llegar al punto de discusión de cómo abordar la memoria y la paz en el aula. Está pensado para ellos. Por eso en la jornada de la tarde trabajamos teatro, trabajamos el teatro como una forma estética, justamente de la representación y de alguna otra forma que permita acercarnos a un concepto que se ha venido trabajando hace varios años sobre el cuerpo en medio del ejercicio de la memoria. Hemos traído hoy en la jornada de la tarde a las madres de Soacha y a las tamboreras del Cauca. Las madres de Soacha hicieron un ejercicio con la Universidad Pedagógica Nacional
de serigrafía de la memoria. Ellas no son artistas, ¿cierto? Ellas no estudiaron artes plásticas, pero asumieron el reto con la Universidad Pedagógica de hacer un ejercicio de serigrafía para poder recordar a sus hijos asesinados en medio del conflicto. Y a la par dialogamos con las tamboreras del Cauca, que son un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, que encontraron en los tambores una forma de sanar. Y ese ejercicio de sanación hoy se juntó. Ellas jamás se habían encontrado, quizás casualmente en algún ejercicio de movilización, como víctimas del conflicto. Pero hoy logramos encontrar en el Cauca, y me parece un ejercicio muy valioso que lo estuvimos, digamos, pensando para que sea realidad, y en eso nos ayudó mucho la Universidad Pedagógica Nacional, de que estos dos grupos de madres, de mujeres, unas víctimas porque sus hijos fueron asesinados en los mal llamados falsos positivos, y otras fueron víctimas de los grupos armados de violencia sexual, y que tienen unas prácticas de memoria a partir de su experiencia, hoy dialogaron y encontraron lo común que tienen, y es el no olvidar, el no olvidar. Y en ese ejercicio de no olvidar estuvo pensado ese taller con ellas. También estuvimos en un taller de narrativas del conflicto, porque también estamos pensando en cómo se documenta la violencia en el Cauca, cómo la prensa juega un papel en este ejercicio del conflicto. Y tuvimos también una experiencia bien interesante sobre el ajedrez. Encontramos una experiencia en Palmira, Valle del Cauca, de un profesor de la Universidad del Valle, de un maestro en ajedrez y de un chico de un barrio popular de 17 años, que con el tiempo lograron que el Consejo Municipal declarara como un ejercicio de convivencia y de paz para los jóvenes en barrios populares de Palmira. Y nos pareció fabuloso, porque han logrado involucrar en medio del ejercicio de la violencia urbana a muchos de esos jóvenes en el ajedrez. Y los trajimos y logramos conectar con ajedrecistas en el Cauca, en Popayán. Aquí hay una liga, hay colegas que vienen haciendo este ejercicio del ajedrez como una práctica que pareciera ser, en muchos casos, no tan relevante, ¿cierto? Pareciera que no, pero que en lo cotidiano y en lo concreto transforma muchas vidas, ¿sí? Y puede lograr prácticas de alguna otra forma transformadoras frente a la paz. Y el otro ejercicio que estuvimos haciendo el día de hoy fue los de mapas parlantes con la maestra María Teresa Fingi, que la conocemos muy bien por sus escritos y sus investigaciones sobre el suroccidente colombiano desde hace mucho tiempo. Y ella justamente nos vino a acompañar en cómo logramos hacer memoria a partir de los mapas, ¿sí? Que es un ejercicio muy interesante en la ubicación cartográfica. Mañana vamos a contar con los talleres de sistematización y documentación de casos, pero también con la literatura en medio del conflicto. Es decir, cómo también narramos y buscamos formas de memoria, en el caso concreto con la literatura, en el caso concreto con el teatro el día de hoy, y cómo esto lo logramos sistematizar. Y cerramos la tarde con un gran conversatorio alrededor de la memoria y la diversidad, porque lo decía hace unos minutos, no podemos pensar la memoria homogénea, ni única, ni establecida, ni superior. Y eso nos quedó hoy muy claro con la maestra Miriam Klinger. Hoy una memoria puede ser la relevante, ¿cierto? Mañana puede ser la otra, y esa es una disputa constante en la cual estamos. Pero lo importante es que esa memoria permita una cosa que ha venido tomando mucha fuerza desde hace muchos años, pero que hoy sigue siendo una consigna de muchas de las víctimas de los conflictos armados en América Latina, y es justamente la consigna de ni perdón, ¿cierto? Ni olvido.
Hoy las madres de Soacha decían una cosa que me pareció bien interesante. Estamos preparados y preparadas, en el caso de ellas, para perdonar, para el ejercicio de la reconciliación. Ellas planteaban antes de hacer ese ejercicio un ejercicio de reconocimiento, como el que sucedió hace 2 días, 3 días aquí en Colombia, en Bogotá, cuando el Estado colombiano pronunció unas excusas públicas a varias voces, entre ellas el ministro de Defensa, cúpula militar y el presidente actual, Gustavo Petro, a las madres de Soacha. Cosa que no había pasado en los años que lleva este conflicto y en los años que llevan estas madres cargando esa memoria. Porque por muchos años las trataron de locas, muchas de ellas las trataron de mentirosas, muchas de ellas fueron relegadas, denunciadas, sus abogados fueron asesinados en este proceso de búsqueda. Y hoy este reconocimiento que ha hecho el Estado, más allá de generar tranquilidad para sus vidas, permite darle la razón. Permite darle la razón. Y ese ejercicio de no olvidar es el que estamos buscando en la universidad. No olvidar cómo llegamos a este conflicto. Y para no olvidar cómo llegamos a este conflicto, tenemos que ir a ese pasado, el cual está en discusión y el cual tiene que ser visto con categorías de la educación política. Porque para entender esta discusión de la educación para la paz y la memoria, tenemos que tener esa formación y esa educación política que nos ha hablado desde Pinocho, el profesor Alexander Ruiz, en cómo construimos subjetividades políticas para poder hablar de memoria y poder hablar hoy de educación para la paz. Ese es el ejercicio que estamos haciendo en la Universidad del Cauca. Debemos seguir en la tarea de socializar el informe de la Comisión de la Verdad, que es una de las tareas que hemos asumido en el cual se encuentra esta serie de simposios, pero también queremos abrir las puertas de la memoria en la Universidad del Cauca y acompañar procesos de memoria en la región. Eso es lo que queremos apostarle y por eso eso es una apuesta de un compromiso no solamente académico, ¿sí? No es un compromiso únicamente académico, sino que es un compromiso político, ¿sí? Es un compromiso político. Entonces, como compromiso político, seguimos y continuamos y esperamos continuar en este ejercicio ahondando y esperamos que el próximo año vayamos a dar esa gran discusión de la universidad como víctima del conflicto, que está a espera de abordar ese debate y que esperamos que quienes nos acompañan en este espacio también podamos debatir, discutir y ver cómo logramos llegar a ese punto. Así que esta sería, digamos, lo que quería comentarles y quería conversar con quienes nos acompañan aquí en el Meet y quienes nos acompañan en la red social de Facebook, en la transmisión, y esperamos poder seguir aquí conversando en el transcurso de esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti, Heidegger. Bueno, creo que el tema se presta para la intervención de las personas que así lo consideren necesario. Se saluda a Jorge, qué bueno que estés aquí acompañándonos, y a Alexander, porque creo que Jorge tiene muchas cosas que decir. Me gustaría que antes de Alexander comentara Jorge y luego Alexander. ¿Te parece, Jorge? Abre el micrófono, eso sí. Buenas noches. Bueno, no es mucho lo que tengo que decir. Fundamentalmente felicitar a Heidegger, a Gustavo y a los invitados que hoy nos han acompañado en este conversatorio. Desafortunadamente no he podido asistir por problemas de salud, pero he seguido atento por las redes a todo lo que se ha venido conversando. Y me llama la atención una idea que me parece importante la sigamos trabajando, la sigamos reflexionando para la academia y para la pedagogía. Y es el tema de las múltiples formas de la memoria. Tenemos un poco la idea, los formados en áreas como historia y filosofía,
a que esa es solamente la memoria escrita, ¿no? La memoria del archivo documental. Pero la verdad es que cuando repasamos hoy todos los avances que se han dado en las nuevas formas comunicativas, pues el archivo para el historiador, pues no solamente es el documento escrito, también debe ser el audiovisual, la grabación radial, la obra de teatro, el escrito literario, los testimonios bajo sus diferentes formas de presentación. Y todo eso es lo que hay que rescatar como insumo pedagógico. Me parece a mí que es fundamental tenerlo presente. Dentro de poco la universidad va a publicar una nueva versión de la historia de la Universidad del Cauca. Me correspondió, me encomendaron hacer el prólogo y me encontré pues con algo que a veces olvidamos en nuestro país, ¿no? En el siglo XIX hubo 9 guerras civiles, 9 guerras en un siglo, fuera de digamos, escaramuzas que no alcanzaban esa dimensión, ¿no? Esa dimensión militar. Pero 9 guerras civiles en el pasado. La guerra internacional con el Perú en el siglo XX y la guerra de los partidos, ¿no? La guerra de la que llamábamos la violencia. O sea, llevamos 2 siglos en guerra. Y en esos 2 siglos siempre se ha tenido que pensar el problema de la paz, el tema de la paz, ¿no? Y cómo se ha abordado, cómo lo hemos enfrentado, cómo lo hemos analizado. ¿Y qué papel ha tenido la universidad en esas 9 guerras, o 11 ya, ¿no? Y que es un papel muy, muy visible, ¿no? Pero que nosotros lo hemos olvidado, ¿no? En la clase no hay referencia a los temas éticos que hay allí detrás, los temas historiográficos que han sido borrados de un plumazo, ¿sí? Los mismos estudiantes nuestros no se sienten parte de esa guerra. Es curioso, ¿no? No hay una reflexión sobre su presente porque la tienen tan al frente que no la ven. La han vivido tanto que ya han perdido la sensibilidad, ¿no? Es como cuando uno oye, ¿no? Si uno trabaja en un lugar, en un taller donde hay muchos decibeles, uno termina por no oír, ¿no? Por desarrollar cierta sordera preventiva o defensiva. Y yo creo que eso está sucediendo en nuestra academia. La academia no está escuchando en los ruidos de la guerra. Y yo creo que esa sensibilidad hay que recuperarla porque si no lo hacemos estaremos condenados a seguir en la misma sin una reflexión crítica sobre todos estos procesos. Entonces me parece pues fundamental este ejercicio que se ha venido haciendo. Me alegra mucho que nos iluminen con sus reflexiones los visitantes nacionales e internacionales que han venido. Ese es un diálogo muy productivo, ¿no? Uno escucha la música, ¿no? ¿Qué tanto testimonio hay en la música? Pues bueno, nuestra generación escuchábamos la música de Víctor Jara, de Violeta Parra, ¿no? Allí hay unos testimonios, allí hay una historia que contar, una historia contada que hay que revivir. Todo eso son oportunidades reflexivas que no se pueden perder y que vale la pena también sistematizar. El solo recoger noticieros de la televisión, si hay esos archivos o qué nos está trabajando, ¿no? Vale la pena hacer un archivo fílmico. Pues bueno, de hecho Colombia tiene la RTBC y tiene pues, pero me parece a mí que en función de la dimensión pedagógica, pues puede aprovecharse con un enfoque, ¿no? Poniendo el zoom en esos temas. Y bueno, mucha tarea por hacer, ¿no? Yo voy a tratar de ir mañana ya para vincularme a la reflexión colectiva que se está haciendo allí. Muchas gracias por escucharme un ratito. Gracias, Jorge. Y creo que antes de darle la palabra a Alexander, creo que quisiera matizar un poco lo que dice Jorge y lo que dijo Heidegger. La universidad en su conjunto no se siente amenazada de ninguna manera, porque no, lo que tú decías, está todo tan
tan al frente de que no se ve, ¿no? Y solamente cuando matan a un profesor o matan a un estudiante o se presentan situaciones de crisis muy fuerte, entonces aparece la universidad, ¿no? Proclamando de alguna manera la injusticia que se está cometiendo, pero no se ve, ¿no? Como tú decías, Jorge, pasan los días y los profesores dictan clases, pero no se ocupan de los problemas reales de los que deberían ocupar. Alexander, quería hacer uso de la voz. Un abrazo de luz y de paz. Gracias, Jorge. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, primeramente, felicitar la apuesta mayúscula en construcción de paz desde la perspectiva de la universidad, en el marco del dinamismo que tiene hoy la política a nivel nacional. Esto va a servir como un epicentro, yo pienso, de cambio y de perspectiva, especialmente el hermano Haider. Y bueno, entro por recoger algo que dijo el profesor Jorge que me parece muy fundamental. Yo creo que aquí hay que hilvanar la educación y la sensibilización. Nosotros no podemos proyectarnos a construir unos espacios societales donde no tengo sensibilización por lo que le afecta al otro. Este otro puede ser una institución que se denomina universidad, pero la universidad tampoco es el eje o el epicentro donde se modifica o donde se construye el ser humano. Voy a hacer un paralelo. En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando hay una afectación al territorio, casi siempre, ¿qué pasa? Hay específicamente un detrimento y un daño al bien patrimonial donde se aprende la sabiduría ancestral, que se denominan cancuruas o sitios de poder. Entonces, esos elementos casi siempre se han parecido indeterminados y se genera el concepto de cómo yo aprendo a ser un ciudadano de paz. Entonces, aquí vienen varias preguntas. De pronto sería interesante lo que estamos hermanando. La pedagogía tiene que tener una relación con la memoria, pero no estoy hablando de un proceso cognitivo o metacognitivo, estamos hablando en relación con la tierra. La tierra también tiene memoria. Cuando bifurcan un río, cuando hacen una transformación de sacar a la gente, lo que pasó en Macayepo, que jugaban con las cabezas de las personas. Entonces lo que decía el profesor me parece muy vital. Si yo logro sensibilizarme con esa necesidad de hacer una reconstrucción, no histórica, sino de la historicidad, desde que el mismo pueblo haga el levantamiento. Ayer cerraron el diplomado de la Universidad Nacional. La UDP decía que lastimosamente uno de los marcos de la violencia es que hoy se tiene un cementerio de puro NN y la gente va y le coloca flores al NN porque nadie tiene un interés de irlo a visitar. Imagínense hasta dónde se está transformando esto. Para ser un poco suscito, yo invitaría también que desde la perspectiva de la memoria histórica, doctor Zorrilla, nosotros también tenemos que proyectar la memoria filosófica del hecho. ¿Por qué? Hay unos basamentos en la memoria histórica que de pronto no se tienen en cuenta. Hay unos textos que han salido. La música de Oscar Jara es muy buena. Hay unas obras de investigación que se han dado que permiten proyectar otro escenario. Hay unos estudios y análisis que nos salen de los territorios. Por ejemplo, lo que pasa en la violencia en el Amazonas, territorialmente en Cauca, subimos un poco los Santanderes, norte de Bolívar, y lo que está pasando en la sierra. Pero también tenemos una contextualización histórica y cultural a la cual hay que aproximarse. Y otra vez me apoyo en las palabras del profesor Jorge. Esto hay que saber difundirlo, o sea, esto hay que saber enseñarlo. Y yo creo que una arista de esto es la comunicación de los territorios. Y que sea la universidad como ese epicentro, como este simposio, que evoque las necesidades de intercomunicarnos. Y por último, la paz se construye entre todos. No somos una sola cultura, somos todos, somos una unidad. Entonces agradecido por el espacio y me quedo atento a todo lo que pasa. Gracias, Alexander. Paula, a ver, mi doctora tiene el uso de la voz, mi psicóloga. El micrófono. Es que escuchando tan interesante análisis desde la perspectiva de las universidades sobre el conflicto, me hago yo una pregunta que yo creo que deberían hacerse las universidades, y es,
yo sigo insistiendo en la importancia de reconocer el concepto que subyace a esos procesos. Y nosotros sabemos qué es la violencia. O sea, nos hacemos planteamientos serios para poder llegar a saber cómo hacer la paz. Primero hay que entender la violencia. Uno no puede pensar en reparar cosas que no entiende. ¿Sí? Si se rompe una porcelana y usted no entiende de porcelana, olvídese que la puede arreglar. Tiene que saber entender de porcelanas. Y así es que los expertos en reparación de porcelanas pueden hacerlo. Pero yo veo que en estos análisis no siempre nosotros planteamos la violencia, y mucho menos la violencia política, porque es mucho más compleja. Pero si uno empezara a entender la naturaleza, por ejemplo, de la formación social, nosotros tenemos una historia de violencia social desde la casa. Papás y mamás que no dejan a los niños expresar su identidad, por ejemplo. Y si no los dejan ser, y si no le permiten a las personas expresar lo que son y quieren ser, entonces les empiezan a pegar, los empiezan a insultar, los excluyen. ¿Sí? Cuando los niños estaban pequeños en la época mía, al niño se le decía que no podía hablar cuando habían mayores y le pegaban. Y eso queda en el alma infantil. Y obviamente cuando ese niño crece, pues le va a pegar a los que consideran que no deben hablar. Y uno empieza a revisar en los procesos políticos que hace emerger, por ejemplo, cuando yo estaba en Barranca, que empezaron a ejercer las AUC, por ejemplo, y preguntábamos, ¿qué hay detrás de eso? Porque es que uno no puede ser juez de lo que no entiende. Y me parece que valdría la pena que, ya que están tratando de organizar en la universidad esos temas, carambas, empezáramos a pensar qué es la violencia. ¿Sí? ¿Cómo son las infinitas caras de la violencia? Y tal vez en ese momento, si logramos comprendernos a nosotros mismos, a nosotros como individuos, tal vez podamos empezar a entender ese colectivo del que hacemos parte. Violencia ha existido siempre, pero conversaciones sobre los motivos de la violencia, sobre cómo el organismo hace ¿qué hace el organismo ante un evento que es violento? ¿Qué hay detrás? Y tal vez si nos tomáramos el trabajo, nosotros sí daríamos unos pasos para coger la memoria y explicar. Esa es mi opinión. Bueno, gracias, mi querida psicóloga de cabecera, además. Genial. ¿Alguien más quiere intervenir? Creo que hay muchos elementos. Yo diría que ese trabajo que percibí esta mañana y que mañana estaré de nuevo allá, tiene, como decía Jorge y todos, muchas aristas que limar. Creo que es recoger esa idea de la violencia que hoy se llama violencia intrafamiliar, va a formar en la mente de los muchachos como esas formas nuevas de violencia que se ejercen de muchas maneras, y entonces mantenemos como latente siempre el problema. Recuerda, Jorge, cuando estuvimos en el Caquetá, toda esa violencia que se ejercía en el Caquetá sobre los niños, era tremendo ver cómo madres maltrataban, amarraban, torturaban a sus propios hijos, y cómo quieren luego, cuando esos muchachos puedan mantenerse vivos de alguna manera y llegar al ejercicio mismo de lo que sería ser adultez, no van a ser violentos, sino van a tratar de ejercer violencia
sobre otras personas, ¿no? Y sobre la misma sociedad, ¿no? Es complejo, recuerda, Jorge, toda esa tarea que hacíamos con bienestar familiar allá en el Caquetá con Olga. Tremenda situación y estuvimos metidos en pleno conflicto con la guerrilla. Nosotros estuvimos secuestrados todo un día por 9 frentes de las FARC en La Mona, Caquetá, y nos dieron pasto espiritual. Nos alinderaron para podernos largar hasta que no nos dieron todo el bagaje ideológico, no nos dieron, pueden irse, profesores universitarios, váyanse, pero váyanse de otra manera, ¿no? Jorge se sonríe, pero se acuerda de todo ese problema, de todos esos factores que vivimos en esa época que fue muy fuerte. Nosotros estábamos metidos dentro de la guerrilla y no sabíamos. El mismo personaje que nos transportaba por Cartagena del Chairá era un comandante de la guerrilla. Y nosotros metidos en plena laguna en Cartagena del Chairá, rodeados de lanchas, todos armados. Y si no hubiera sido por Natanael, nosotros no habríamos en este momento contado el cuento. Y él era el comandante de guerrilla. Y además perdidos en esas selvas, ¿no? O sea que es tenaz. También nosotros hemos vivido el conflicto. A mí lo que me parece es que la universidad no lo asume, Heidíber, porque estos simposios son muy importantes, pero hay muy poco compromiso de los profesores en estos eventos. Y ese compromiso es de una serie de líderes como tú, que sigue manejando, impulsando a ver hasta dónde es posible construir escenarios de paz, pero no hay. Yo siento que no hay como una identidad de lo que llamamos universidad, trabajadores, docentes y estudiantes, realmente que entiendan el conflicto, que tomen conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿No? Los profesores dicen, vayan, pero luego no hay nada. Luego no hay un retorno en el salón de clase a discutir y debatir lo que allá se dio y ocurrió. Entonces no pasa nada. No ocurrió nada realmente. Y esa va a ser la discusión que, hablando con el profe Gustavo, para la próxima sesión que estará la profesora Diana Granados, ¿cierto? Es la discusión que hoy tenemos con el esfuerzo que hemos venido haciendo como universidad de consolidar este espacio de la Comisión de Paz, que ha intentado, como en eso espero que Diana pueda ahondar mucho más, una especie de diálogos en la universidad con varios sectores. Vamos a ver eso cómo resulta y es un poco con lo que Diana nos charlará la próxima sesión. La semana entrante tendremos la continuidad de este proceso. Creo que ahí podemos encontrar un poco la respuesta o al menos un panorama de cómo está ese escenario para hacernos una idea de los retos, porque es que yo siempre creo que la palabra que nos ha identificado con eso es la persistencia, porque sin persistencia esto, cualquier escenario se puede, digamos, diluir en el ejercicio. Yo quisiera hacer una referencia, digamos, en lo que hemos conversado ahorita sobre lo que mencionaba, se me fue el nombre, Paua, ¿cierto, Hansen? No sé si sí. Luz María. Luz María, es que yo soy la mamá de Paua. Ya, bueno, Luz María, qué pena. Ella es Luz María. Lo que decía la profesora Luz María, y era que justamente parte de entender esta formación política, ¿cierto? De esto que hemos llamado la educación de la subjetividad política, es comprender que este ejercicio, si no existe una comprensión de la violencia y sobre todo de los orígenes de la violencia, muy difícilmente podemos comprometernos con un ejercicio en el presente para abordar estos temas que nos han trastocado, digamos, de generación en generación, ¿cierto? Ahí el gran reto, y en esto, pues uno no sabe
quién puede tener la responsabilidad, ¿cierto? Porque el reto está en cómo logramos la capacidad de las nuevas generaciones y quizás de las que vienen hace mucho tiempo de ganar una mirada histórica del presente, que es un gran reto. Yo provengo de la historia en mi formación de posgrado y ahí tenemos, y lo hemos venido de alguna otra forma conversando con algunos colegas de la disciplina, tenemos muchos retos. Creo que se está discutiendo en estos días o hace unos meses con el Ministerio de Educación el tema de la cátedra de historia en la secundaria, ¿cierto? Que fue un tema de discusión muy álgido en los años 80, que hoy sigue siendo muy álgido en la educación. Quizás no resuelva mucho, pero de alguna otra forma sí permite pensar históricamente. Y creo que ahí tenemos un reto casi que fundamental si queremos avanzar en comprender un presente y el compromiso con el presente. Y estos Luz retos María. de pensarlo históricamente es también una relación con eso que en el curso hicimos frente a la memoria individual y esa memoria fotográfica y esa memoria familiar. Claro, la discusión está entre memoria e historia clásica, ¿sí? Pero hay que lograr como empujar, ¿cierto? Instituciones, es decir, el Estado debe avanzar un poco en esa discusión de cómo logramos entender históricamente y que los jóvenes actuales puedan entender históricamente su presente. Y claro, Heidi, sí. démosle la palabra un poco a Luz Helena y hay un texto de Ida Levandro que vale la pena también compartir, que podrías leerlo tú mismo allá en el chat. Lo podrías leer para compartirlo. A ver, Claro, Luz Helena. Pero abre el micrófono, Luz. Es que cuando tú dices Luz Helena y yo soy Luz María, Luz habemos María, problemas. sí. Pero exactamente esa pequeña confusión era lo que yo quería agregar a este proceso de pensamiento que se ha dado hoy. Y es que deducía yo que qué subyace a la violencia. Y mi conclusión de esta charla es que a la violencia le subyace la identidad. Y cuando nosotros comprendamos que podemos hablar todo lo que queramos, pero si no logramos entender qué es eso que llamamos la identidad, qué es eso que cada uno como universo único es, pero a la vez reconocer que el otro también es otro un complejo universo que también es. Y ese arte de reconocer la identidad es precisamente lo que sucede en las familias, en lo primario, en el momento primario, es que nadie reconoce cuál es la función del padre, por ejemplo, cuál es la función de ser madre, cuál es la función del hijo, de ser hijo o de ser hija. Entonces, el concepto ser me parece que valdría la pena, ya que están haciendo en la universidad un trabajo tan juicioso, que hubiera un capítulo especial para la identidad, y si entendemos la identidad, entenderemos la violencia. Y por supuesto es posible llegar a la paz. Ese era mi aporte. Gracias, Luz. Démosle la palabra a Oscar desde la Argentina. Oscar tiene el uso de la voz como te me desapareciste. Y gracias con ese nuevo Luz, pues uno ya no sabe con quién cambiaste de identidad. Bueno, saludos a todos, saludos a Heidelberg, muchas gracias. Bueno, yo tuve el honor de estar en los juicios por la verdad en la ciudad de La Plata. En 1998 arrancaron, y ahí, bueno, tendría que hablar de todo el proceso histórico de Argentina, tendría que ser una charla propia ya. Pero veníamos con la dictadura, había dictado el documento final en 1982, 81, que ese documento pretendía definir lo que había sido el proceso y darlo por cerrado. Luego vino, ¿no? Eso fue una movilización popular muy grande, los referentes políticos de Argentina reaccionaron
con la suficiente fuerza, rechazaron, acá no hay ningún final, dijeron, y entonces dictan la ley de autoamnistía. También cada una de estas disposiciones sería interesante desarrollarlas, pero no es el momento. Y finalmente se declara la inconstitucionalidad de la ley de autoamnistía y se llega al famoso juicio a la Junta, que fue conocido internacionalmente, producto de la gran lucha, como vos decías, Heidegger, persistencia y consistencia de los organismos de derechos humanos, y también del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien decía que era una claudicación ética no juzgar los hechos acaecidos en la represión. Pero ¿qué pasó? Luego vinieron las presiones militares, económicas, internas de ese propio partido, y vinieron las leyes de punto final y obediencia debida que intentaron paralizar los juicios, sustraerlos, los indultos con el presidente que siguió Menem, y entonces en ese contexto donde no se podía seguir juzgando aparecen los juicios por la verdad. Fue la fabulosa máquina de recopilación de pruebas. Fue una estrategia extraordinaria. Yo quisiera que recojan el nombre de Leopoldo Schifrin, porque si hay alguien que me gustaría que siguiera viviendo es ese ex juez de la Cámara Federal de La Plata, que fue uno de los mentores del juicio por la verdad, que viene también de la Corte Interamericana, caso Velázquez Rodríguez, todo eso, ¿no es cierto? Pero él recoge eso en Argentina. Y luego esa acumulación de testimonios, que íbamos ahí a la sala de la Cámara a recibir los testimonios, era no juzgar, no se podía juzgar, pero recogíamos, fue el material que utilizamos cuando se derogaron las leyes de impunidad. Y nos dieron un material extraordinario, entre el de la CONADEP, de Raúl Alfonsín, del expresidente, y los juicios por la verdad, construimos el gran material que nos permitió juzgar ampliamente los hechos en Argentina. Ahora yo quería, también hicimos política de memoria. Bueno, ahora la EXMA, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, Mundial de la Humanidad, ¿no es cierto? Lo declaró la UNESCO. La Escuela Mecánica de la Armada Argentina, gran actor en la represión y en la muerte, y la desaparición y la tortura, el secuestro de niños y niñas. Las baldosas hacíamos en las casas de La Plata, por ejemplo. Hay una baldosa en la casa de un desaparecido, hay una baldosa, entre las baldosas de la calle hay una con el nombre. Bueno, fueron múltiples las ideas. Después el señalamiento de los centros clandestinos de detención, están todos señalados en la Argentina. Aquí hubo un centro clandestino de detención. Bueno, como ustedes dijeron, es múltiple, ¿no es cierto? El cancionero, como dijo Jorge, también. Ahora bien, se me quedaron un poco a mi gusto con el tema de la educación de los niños y niñas. La represión tiene una fundamental explicación económica. Cuando el gran capital ve sus intereses en peligro, ahí viene la represión, la muerte, la desaparición, el secuestro y todo. Es una cosa extraordinaria, pero no podemos dejar de hablar de eso. En esta economía globalizada, los países que intentan una vía propia, viable y propia, son escandalosamente reprimidos. Esa es la cuestión que tenemos que considerar. Porque si no, háblame en un segundo, porque ahí está la explicación de la porcelana. Ahí está la porcelana. Bueno, gracias. Eso es. Bueno, gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Ya vamos cerrando el espacio. Nos quedan unos 6 minutos. Luzma va a hablar otra vez. Ya. Vamos cerrando. Hay un texto de Idar que podrías leer allá. Heidegger, ¿lo viste en el chat? Sí, profe, sí lo revisé. Podríamos leerlo, que es un compañero de filosofía que siempre ha estado acompañándonos y tiene una reflexión que valdría la pena compartir, y vamos cerrando. Ok, entonces dice así: muchas gracias por su ponencia. Me gustaría que nos hablases un poco más acerca del concepto de víctima al que llegaste a través de tus
ilusionaciones, porque el hecho de reconocerse bajo tal condición, más que ser un punto de revalorización de las circunstancias en el que el hombre puede germinar, pareciera ser una categoría de limitación ontológica, como un ser cuyo destino ha sido estragado y perdido, como los griegos durante su época trágica, según nos recuerda Nietzsche. Es decir, bajo tal categoría pareciese que el individuo se ahoga bajo la piel muerta, como si todos los caminos estuviesen travestidos por la miseria y no hubiese otra forma de ver el mundo que como víctima. Es una de las cosas que personalmente a mí más, les comentaba hace rato lo personal, ¿cierto? De las que más me conflictúa, porque yo jamás he usado esta categoría de víctimas, al menos en mi caso, para reconocerme. Y yo no solamente soy víctima indirecto por tener una familia en la violencia bipartidista, sino también que soy víctima y aparezco en esa base de datos del registro único de víctimas que tiene el Estado colombiano. Ahí estoy en esa base. Pero yo jamás me reconocí como víctima. Es decir, jamás he sentido esa necesidad de reconocerme como víctima para dar una disputa política por la memoria y por la verdad, que me parece que es justamente lo que plantea el compañero en esta intervención frente a esa categoría que en muchos casos sí pareciera ser, ¿cierto? Como se menciona ahí muy claramente, como la piel muerta, ¿sí? Pero yo, aunque no comparto o no me reconozco bajo esta categoría que se ha establecido, al menos en ese ejercicio de las víctimas en Colombia, a partir, recordemos, de la ley de víctimas del año 2011, que reconoce una fecha en específico, que es el año de 1984 hasta posteriores años que se reconocen personas víctimas del conflicto armado, sí reconozco un elemento político del reconocimiento de víctimas. Y lo hago en referencia a un movimiento que ha sido fundamental por la verdad en este país, y es el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado. Este movimiento, donde hacen parte muchas organizaciones sociales, entre ellas las Madres de Soacha, han venido aportando en esta discusión justamente en lograr, de alguna otra forma, con esta categoría, impulsar la disputa política por la verdad, ¿sí? Y ahí hay un reconocimiento que, más allá de la discusión que se puede plantear sobre si no hay otra forma de ver el mundo, sí hay una lectura política de lo que se puede hacer con ese reconocimiento. Y yo creo que hay este ejercicio del MOVICE, que es el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, ha logrado posicionar justamente esa discusión, porque es que en ese caso concreto, el mismo nombre nos dice muchas cosas. Es decir, son víctimas de las acciones del Estado en el marco del conflicto armado. Y eso ya pone unas responsabilidades, pero también pone unos ejercicios de alguna otra forma frente a lo que ha ocurrido en el conflicto. Y yo ahí sí, digamos, reconozco esa mirada que tienen esas organizaciones, pero de alguna otra forma, en mi devenir, me he distanciado, al menos en mi caso concreto, de reconocerme bajo esta categoría, aunque esta categoría me atraviesa, no en el reconocimiento, pero sí en mi acción, que creo que es lo valioso del ejercicio de cuando nos reconocemos, no quizás como esa piel muerta, sino esa piel viva, que siente todavía el conflicto y que está pensando en cómo logramos salir de los ciclos de violencia. Y creo que ahí la memoria viva de las organizaciones y el ejercicio de la memoria viva juega ese papel clave como en ese escenario. Heidelberg, si me permitís, está Sí. muy bien lo que decís, la piel muerta y la piel viva. La otra alternativa es reconocerte como un activista, un militante y un combatiente. Y no sos víctima, sos un combatiente. Estamos de acuerdo, Oscar. Es que la palabra víctima ya implica victimario, implica relación vertical, de dependencia del uno al otro. Si la víctima se reconoce porque hay un victimario y el victimario es reconocido como por la víctima, de tal suerte que hay un juego perverso de poder donde se crean imaginarios ficticios sobre la realidad, y por lo tanto
eso conflictúa más el proceso. Bueno, la semana entrante continuamos con el debate. Los invito la semana entrante porque la semana entrante va a haber, y yo estaré al lado tuyo, Oscar. Desde tu casa vamos a transmitir este evento, porque el jueves estaré en La Plata y desde allá estaré coordinando este evento. Así es de Pero que acá se coordina conmigo, Ajá, y acompañado de conmigo, si no, no. Si no, no. Gracias, Heidiver. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, a todos, gracias.